Muy bien, señores. En este video vamos a revisar los estados financieros de la empresa y en particular nos vamos a enfocar en el balance general. Luego también es objetivo de este video encontrar las relaciones que existen entre el balance general y la logística. Para ello vamos a empezar definiendo qué es el balance general. El balance general es uno de los tres básicos o principales estados financieros que debe mantener una empresa, ¿no? Los estados financieros que debe mantener una empresa es el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja. El balance general es una foto de la empresa, es una foto de la empresa, de lo que tiene, ¿no? De sus propiedades, de lo que tiene, de lo que posee, ¿no? Versus a quién le debe por esas posesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el balance está formado por dos elementos, por tres elementos. El activo, que es lo que posee la empresa, el pasivo, que son las deudas que tiene la empresa, y el patrimonio, que es también una deuda que tiene la empresa, pero una deuda hacia los dueños de la empresa. La diferencia entre el patrimonio y el pasivo es que uno es exigible, el pasivo es exigible y el patrimonio no. ¿No? Entonces, vamos a hablar acerca de los elementos del balance general. En primer lugar, ¿qué es el activo? Es todo aquello que le suma valor a la empresa, desde un terreno, un edificio, mercaderías, dinero en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es todo aquello que la empresa puede convertir en efectivo en el corto plazo, mediano o largo plazo. Ese es el activo. Por lo general, se debe cumplir que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y qué es el pasivo? Son todas las deudas u obligaciones que tiene la empresa con terceros, ¿no? Por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores, ¿no? Entonces, el pasivo son todas aquellas deudas que son exigibles a la empresa, ¿no? Mientras que el capital es también una deuda que mantiene la empresa, pero a sus dueños. Está formada por las aportaciones iniciales y posteriores de los socios, las utilidades generadas en periodos pasados, etc. La diferencia entre el pasivo y el capital es lo que les había comentado anteriormente, la exigibilidad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se llama balance general? Se llama balance general porque las cuentas que hemos conversado, el activo, pasivo y patrimonio, están balanceadas, están igualadas. ¿Y de qué manera se igualan? Se igualan con la ecuación general del balance, ¿no? Que el pasivo es igual el activo, perdón, es igual al pasivo más el capital, ¿no? El activo debe ser igual al pasivo más el capital, ¿no? También ustedes tienen que notar que cualquier movimiento que se haga en el activo tiene su correspondiente en el pasivo y en el capital, o al revés también, cualquier movimiento que sea aquí puede tener su correspondiente en los otros dos, o en alguno de los otros dos. La idea general es que la suma total debe dar siempre el mismo número, ¿no? Es decir, la suma de todos los activos debe ser igual a la suma de los pasivos más el capital. Es decir, por ejemplo, si compras al crédito a un proveedor, ¿no? Se genera una cuenta por pagar, ¿no? O sea, tienes una cuenta, una factura pendiente por pagar, pero también se incrementa el valor que tienes en mercancías, ¿no? Entonces, se mueven ambas cuentas y al final el resultado neto es cero, ¿no? Es decir, ambas cuentas quedan balanceadas, ¿no? Aquí también es importante decir que el capital, también llamado patrimonio neto, eh, generalmente se suele también identificar o se suele definir como el valor de la empresa. Es decir, si es el activo es todo lo que posee la empresa, es todo lo que tiene la empresa, y el pasivo es todo lo que debe la empresa, entonces, si en un determinado momento tú liquidas todos tus activos, vendes todos tus activos y además también con ese activo pagas todas tus deudas, ¿no? Lo que te queda es el patrimonio o el valor de la empresa, lo que está, cómo está valorizada esa empresa. Entonces, esa también es una definición del patrimonio o el capital, ¿ok? Eh, aquí, como punto importante para nosotros es identificar cuáles son cuáles son aquellas cuentas del balance general que están impactadas o que están relacionadas con la logística o la cadena de suministro, ¿no? En principio, por ejemplo, dentro del activo, dentro de los activos, ustedes tienen
dos categorías: activo circulante, aquello que puede convertirse fácilmente en dinero, y activo no circulante, aquello que no puede convertirse fácilmente en dinero. Entonces, dentro del activo circulante, el stock o el inventario es algo que está relacionado bastante, en mucho, con la logística o la cadena de suministro. Las políticas de reposición de stock, ¿no?, están representadas aquí. Es decir, por ejemplo, el planificador de una empresa decide solicitar al proveedor lotes grandes de abastecimiento de mercancías o materiales. Muy bien, los inventarios crecerán, ¿no? Por ejemplo, el lote de producción que determina determinado planificador es un lote de producción alto, ¿no? Crecerá aquí, ¿no? Esto crecerá aquí, ¿no? Entonces, la cuenta de inventarios es una cuenta afectada por toda la actividad logística. Por ejemplo, eh, en una empresa X, en el mes de enero, al terminar el periodo contable anterior, el año anterior, se realiza un inventario masivo de todas las existencias de la empresa, de todas las existencias que se guardan en el almacén. Y, por ejemplo, la empresa encuentra que tiene una cantidad de X soles o dólares como faltantes, ¿no? Esos ajustes se van a ver reflejados aquí, ¿no? Y serán pérdidas en los niveles de inventario. ¿Ok? Entonces, esa es eh, la importancia de las políticas de stock, o cómo las políticas de stock impactan específicamente en el balance general. Luego también, por ejemplo, puede suceder también de que ustedes tengan almacenes propios. Si tienen almacenes propios, obviamente el valor de esos almacenes propios estarán guardados dentro de la cuenta de edificios, ¿no? Y obviamente su depreciación, de ser el caso, de estar ya depreciándose, ¿no? Entonces, aquí están también todos los equipos y maquinarias e instalaciones que requieres para tu operación. No pueden estar almacenes, pueden estar aquí los almacenes. Si la empresa requiere, por ejemplo, tiene almacenes y dentro de los almacenes tiene montacargas, el valor de esos montacargas están aquí. Si además tiene unidad de transporte y ellos mismos hacen la distribución, cosa que es poco probable, pero puede suceder, eh, el valor de esas unidades de transporte estarán aquí, como activo no circulante. Mención aparte, en un video posterior, vamos a hablar acerca de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿no? Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar los vamos a mirar, los vamos a revisar dentro de la óptica del capital de trabajo, ¿no? Del capital de trabajo, que está formado por las existencias, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que es necesario para mantener eh, el negocio andando, ¿no? Eh, y los componentes de ese capital de trabajo, ¿no? Formados en una ecuación que la vamos a ver posteriormente, se encuentran acá, ¿no? Está relacionado por las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. El pasivo circulante y el pasivo no circulante, ¿no? El pasivo circulante es aquello que tienen que pagar en el corto plazo. Esto es aquello que no se tiene que pagar en el corto plazo, ¿no? Pero ambos se tienen que pagar. Ejemplo, cuentas por pagar. La actividad de abastecimiento o la actividad de compras tiene su correlato aquí, ¿no? Cuando compras, por ejemplo, hace negociaciones con los proveedores y dice, por ejemplo, te pago el 30% a la colocación de la orden de compra, el 50% al embarque y el 20% restante a la llegada de la mercadería, ¿no? Entonces, está gestionando o está impactando en estas cuentas por pagar, ¿no? Igual también la gestión comercial de la empresa, cuando le dice a sus clientes, bueno, pago a 100 días, pago a 120 días, o crédito a 60 días, está afectando las cuentas por cobrar. ¿Ok? El patrimonio, como les digo, está formado por aquello que no es exigible o que pertenece a los dueños de la empresa, que está formado por el capital contribuido por los dueños o accionistas al momento de constituir la sociedad, por el resultado de ganancias y pérdidas de años anteriores, ¿no? En general, el total de pasivo más patrimonio debe ser igual al activo. Un ejemplo de balance general, señores. Por ejemplo, en este balance general, una característica del balance general es que el balance general
¿no? Es la foto de una empresa en un determinado momento. Es por eso que ustedes van a encontrar en los encabezados balance general al día tal. Por ejemplo, al 31 de diciembre del año uno, ¿no? Y aquí ustedes lo que deben buscar es que exista consistencia entre las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, más las del patrimonio. ¿Ok? Entonces, para esta empresa, por ejemplo, Caja y Bancos tenía 10.000 soles, cuentas por cobrar 2.000 soles, en inventario 40.000, en maquinaria 10.000, en edificios 38.000 y había depreciados ya 5.000 soles. En total tenía en el activo 95.900. Y como ¿no? Tenía estas cuentas, cuentas por pagar 4.000, a proveedores, documentos por pagar 8.000, un capital social de 35.000 y utilidades de 18.900. Al final tenía los 95.900, ¿no? Entonces, esto es el balance general, ¿no? Nosotros vamos a usar del balance general, nos interesa, por ejemplo, las cuentas de inventarios, ¿no? Nos interesa también las cuentas que participan en el capital de trabajo. También nos interesa de manera particular, por ejemplo, las cuentas del activo, es decir, cuánto activo o eh, cuánto han invertido los socios en la empresa, ¿no? Esa es también una mirada interesante al balance general. ¿Por qué razón? Porque la inversión que hayan hecho los socios en la empresa, que está reflejada en el balance general, posteriormente va a formar parte de un indicador que nosotros vamos a analizar eh, en videos futuros, ¿no? Y clases futuras relacionadas con el retorno de la inversión, que es algo que buscan y miran mucho los inversores o los dueños de la empresa. Ok, señores, eso es todo de momento con el balance general. Muchas gracias.